Desde el punto de vista científico, la vacuna es un sí o sí, hay que ponérsela, todo el mundo debe ponerse la vacuna. Año ha sido Salcines soy yo. Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? Yo ya sabéis que he salido de la cuarentena, bueno, ya estoy liberada completamente y bueno, ya con una PCR negativo que ya me han soltado al mundo real, aquí empezando el año, bastante contenta. Y bueno, quería inaugurar este año con una sección nueva que creo que va a ser muy chula, que es entrevistar a españoles que están viviendo en Corea, que conocen bastante bien Corea, que trabajan también aquí, y hablar de ellos, de temas de actualidad y temas en los que ellos pues, nos pueden enseñar porque son, en cierto modo, expertos de ese tema. Entonces, bueno, hoy os traigo una invitada muy especial que se llama Ana, que es otra andaluza aquí en Corea, que yo creo que ya muchos la conoceréis por sus redes y si no, pues os recomiendo, os dejo ahí sus perfiles en Insta, en Twitter, en YouTube. Es Ana Aranco. Y bueno, ella es una mujer que es científica, bueno, es una crack. Lleva viviendo aquí ya casi 5 años. Vino primero con un intercambio en la universidad, después le gustó mucho y volvió con un máster de investigación en microfluido dinámica. Me lo he apuntado, porque esto era difícil. En un tema muy de actualidad, es experta, que es el tema de la PCR y también en la detección del cáncer. Y bueno, pues ha estado becada haciendo este máster y después trabajaba en un laboratorio de investigación, se fue a España a descansar 2 semanitas y ahí, tasca, le pilló la pandemia. Pero ha tenido suerte que ha podido volver, creo que ha sido a final de agosto que has vuelto, ¿no? Este Sí, año, el año pasado vino a final de agosto, que a partir de ahí es cuando yo la he conocido, cuando estaba en cuarentena y todo eso, entonces ella iba contando todo lo de la cuarentena en el Instagram, entonces ahí fue a partir de ahí que la conocí. Bastantes de mis seguidores son gente entre 15, 25 años, muchos de ellos de Latinoamérica, y me mm, preguntaron por el tema de la vacuna. O sea, la gente, mucha gente, quizá más de lo que pensamos, está con el miedo a vacunarse. Por un lado, es una esperanza que haya una vacuna frente al coronavirus, pero la pregunta que surgía, pero yo creo que es una pregunta muy, muy seria de la gente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos vacunamos? O bueno, pues esperamos que pase este año, que pase el año que viene y según vaya yendo el efecto de la vacuna, pues ya vamos viendo. ¿Qué dirías tú desde el punto de vista científico y en este momento que estamos sufriendo de pandemia mundial, ¿no? Desde el punto de vista científico, la vacuna es un sí o sí, hay que ponérsela, todo el mundo debe ponerse la vacuna. Ya no es solamente por ti como persona, mucha gente joven no le importa, no le tiene miedo al virus porque dicen, soy joven, no me va a pasar nada, pero no tienen en cuenta lo peligroso de este virus, los efectos secundarios que se le quedan a la gente joven que ya va a arrastrar el resto de su vida. Por ejemplo, hay gente muy joven, muy fuerte, muy sanota, que ha sufrido el virus, lo ha superado, pero como efecto secundario se ha quedado con los 2 pulmones, uno de ellos no funcionando, cosas así. Yo digo que los efectos secundarios de esta vacuna son tan pequeños, tan mínimos, que no merece la pena, hay que ponérsela, no, ya no es solamente por ti, es por el grupo. Si lo que estás esperando a que pasen los años, que todo el mundo se haga con la inmunidad de grupo, que es como se llama, ¿cuánto tienes que esperar? ¿5 o 6 años? Si todo el mundo se pone la vacuna ahora, que no va a poder ser ahora mismo, va a pasar un año entre que todos no la podamos poner, pues esta inmunidad de grupo se puede conseguir en 2 años. Entonces ya sería un problema. Esto del coronavirus ya pasaría a ser un problema secundario, no sería algo que nos tiene a todos encerrados en casa, que hay mucha gente muriendo. Ya no es solamente por ti, ya es por el resto de personas, porque hay gente que no puede permitirse de ninguna manera tener el virus. Entonces yo creo que es un sí o sí. Los beneficios son mucho más altos que los efectos adversos. Entonces, sí. Y bueno, a mí una cosa que me parece impresionante, a lo mejor la gente está muy acostumbrada, pero yo también creo que el mundo de la investigación, el mundo científico, ser una mujer dentro de ese campo, debe tener muchos Mm. retos también, ¿no? No creo que hay gente ya en tu nivel de investigación y muy específico, ¿no? De la PCR, de la detección de virus en un país como Corea. Una mujer metida en ese campo es difícil Mm. por el hecho de ser mujer. Sí, por ejemplo, qué decirte, en mi edificio donde yo trabajaba, en el laboratorio en el que trabajaba, en esa planta yo era la única mujer en esa planta. Entonces, pues sí, te sientes un poco sola porque
eso, eres la única mujer. Después se participaba en congresos, todos me miraban como si yo fuera la secretaria de alguien, no una de las investigadoras. O, por ejemplo, algo que me da mucho coraje era que cuando yo presentaba mi proyecto a posibles inversores o a otros profesores, a otros sitios en los que pueden estar interesados en colaborar con la investigación, siempre me preguntaban, ¿y esto lo has hecho tú sola? Y yo, claro, me quedaba pensando, ¿no crees que lo haya podido hacer porque soy mujer, porque soy extranjera? ¿O en verdad estás valorando que es un gran trabajo y te sorprende que haya podido sacarlo adelante yo sola? Entonces, es un mundo un tanto extraño, pero eso es tanto aquí en Corea como en España. Cuando eres una de las poquitas mujeres en ese campo, es un tanto duro, pero es el camino que eliges. Cuando eliges un camino hay que seguirlo y es lo que hay. Algo duro del mundo del trabajo que sea específico de Corea, que tú veas que es específico de aquí. La presión. Hay una presión tan grande que en España no te la puedes ni imaginar. Por ejemplo, te piden algo, que hagas algo en tu trabajo y quieren que lo tengas para ese mismo día. No importa que te estén pidiendo algo un viernes a las 8 de la tarde. Si lo quieren ya hecho, tú tienes que estar trabajando el viernes, el domingo, el sábado, lo que sea, tú tienes que hacerlo. Porque aquí en Corea es la culturita esta de que seguramente conozcas, la del el pali pali. Pali pali. Y lo quiero ya. Y no están acostumbrados a decirle, hoy es viernes, ya se ha terminado mi jornada de trabajo, te tienes que esperar al lunes. Y el lunes no lo vas a tener hecho, el lunes empiezo a hacerlo. Eso aquí en Corea no, aquí... ¿Por qué se insiste tanto que hay que hacer una PCR y no un test rápido o el otro test, creo que se llama de antígenos? ¿Cuál sería la diferencia? Pues mira, es simplemente porque depende, depende mucho porque no, hay muchas marcas de test rápido y cada uno funciona de una forma diferente, pero así de forma general, el test rápido busca algún tipo de componente químico, por así decirlo, en tu sangre. Y puede dar falsos positivos y falsos negativos. Por eso tiene un ratio de eficacia tan bajo, un 60% o un 70%. ¿Por qué? Porque tú puedes tener de forma natural ese químico en tu sangre. O tú puedes tener otra enfermedad o cualquier otra cosa que haga que el test salga positivo o negativo. No lo puedes saber. Sin embargo, con una PCR, lo que estás detectando es el ADN del virus en tu sangre. Y eso no hay quien no lo debata. Si ese ADN de ese virus está en tu sangre, tú lo tienes sí o sí. La eficacia del PCR es del 99,8% o el 99,9%. Y ese porcentaje de error que hay es porque ha habido un error humano en el laboratorio, no es por el propio PCR. Entonces, el PCR te va a dar 100% la seguridad del virus. Por ejemplo, si el virus entra en tu cuerpo, tus células se lo comen, por así decirlo, o lo intentan destruir, entonces deja trazas, deja pequeños trocitos de ADN en tu sangre. Esa sangre o la saliva o lo que sea, lo que se analiza y se detecta ese ADN. El problema del test de los anticuerpos, el de antígenos, es que tú puedes hacer el test de anticuerpos y si sale positivo, puede significar que tú ya has pasado el virus o que todavía tienes el virus. Porque, por ejemplo, tú puedes tener ahora mismo el virus, salir positivo, pero si no te hacen la PCR para saber que el virus todavía está en sangre, pues no puedes saber si lo tienes todavía o no. Entonces el antígeno no te da mucha información, simplemente te dice si tu cuerpo lo ha combatido o lo está combatiendo, pero no te dice si todavía sigue dentro de ti. ¿En qué punto del proceso está? No te lo dice, no te dice, pues lo has pasado hace un mes, o lo has pasado, o estás en ello, no te dice eso, entonces te deja con la incógnita. Sí, te deja con la incógnita. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de que una amiga se hizo el test, le hicieron el test así de estos que hicieron un poco aleatorios por la población, y el de antígeno, el de anticuerpos, le salió positivo. Y ella ya daba por hecho de que ella ya había pasado el virus, que había sido un resfriado gordo que tuvo como 2 meses antes. Y yo intentando convencerla, por favor, hazte la PCR, porque no sabemos si tú la has pasado ya o todavía lo tienes. Y hemos estado en contacto, yo necesito saberlo. Entonces, y se hizo la PCR de verificación, en ese momento te diría sí. si lo tienes en este momento, ¿no? Sí, la PCR te diría si en ese momento lo tienes, y si te sale negativa la PCR, pero el de anticuerpos positivos, significa que lo has pasado.
En algún momento lo has pasado, lo mismo no te has dado cuenta, pero en algún momento lo has pasado. Y claro, necesitábamos la PCR. Y cuando se hizo la PCR fue un positivo precioso y fue un... Tú no lo notas, pero has tenido un positivo precioso. Ahora ya todo el mundo pues necesitaba hacer su cuarentena, todo el mundo nos preparamos. Y hombre, eso es... Si ella se hubiese quedado simplemente con el de antígeno y hubiese pensado que lo ha pasado, hubiese habido un problema grande porque contactos directos que no, que vale, asintomáticos, pero contactos directos, entonces habría sido un gran problema. Qué bueno. Oye, y me parece súper interesante esto y sobre todo me parece súper chulo que nos lo estés contando tú, que eres especialista en PCR. O sea, esto es lo que me parece más impresionante. Y una pregunta que me surge ahora, ¿cómo es que tú llegaste en la universidad o en tu carrera profesional o personal a interesarte por este tema de la PCR? Porque ahora todos sabemos de PCR, pero en aquel momento en el que tú No estudiabas sabía nadie. esa investigación, nosotros que no teníamos ni idea ni qué era la PCR, tú ya querías dedicarte a eso. Entonces, ¿cómo es que en ti surgió esa idea o esa inquietud? Pues yo es que desde siempre quería haber estudiado medicina, sin embargo nunca me dio la nota, ¿no? Porque es súper duro estudiar medicina en cualquier parte del mundo. Y claro, pues yo qué soy, yo soy ingeniera mecánica. Y tú dices, ¿cómo una ingeniera mecánica se ha metido en esto? Bueno, pues porque alguien tiene que crear las máquinas que hay en los laboratorios, las máquinas que hay en los hospitales, eso lo tiene que crear alguien. Entonces vi esa oportunidad tan increíble aquí en Corea de hacer algo relacionado al campo de la salud mezclado a la vez con ingeniería y me ofrecieron esto de la detección del cáncer a través de la PCR, que es una tecnología que ojalá siga adelante porque la verdad es que sería precioso poder seguir con ella, que fuese barata la detección del cáncer a través de una gotita de tu sangre. Tú decías Sería que muchísimo mejor. lo que vosotros investigabais era detectar el cáncer en cuestión de horas, litros de sangre, Sí, ¿no? unos 2 mililitros de sangre, sí. Imagina, el proceso de hoy en día para tratar el cáncer es lo más normal es que se haga un MRI, ¿cómo se llama? Una resonancia magnética o unos rayos X para ver el tamaño. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de tratamientos que hay hoy en día? Que tiene que ser un cáncer ya grande, tiene que estar bastante desarrollado para que se pueda ver con ese tipo de sistema. Eso es tiempo, tiempo que el paciente lo mismo no tiene. Sin embargo, con la PCR el cáncer se puede detectar incluso, aunque sea del tamaño de un granito de arroz o incluso más pequeño, algo que con la tecnología de día de hoy no se puede detectar. Con el PCR se puede ver muy rápido, en cuestión de horas, el paciente no tiene que esperar y se puede tratar con medicina adaptada especialmente para él, porque lo que detectamos es exactamente qué tipo de cáncer tiene. Entonces se le puede aplicar su tratamiento más preciso y no es como matar una mosca a cañonazos. Lo que se le da al paciente es tiempo y es algo que es muy importante con este tipo de enfermedades. Y tú lo que me decías un día, sateando, era que este tipo de detección y este tipo de pruebas no se sigue adelante pues porque es muy caro y porque en cierto modo también hay intereses que se juegan para que no avance este tipo de investigaciones, ¿no? Piensa que para hacer este tipo de cosas, para detectar este tipo de el cáncer a través de la PCR, el cáncer es algo muy, muy personal y hay muchísimas mutaciones. El cáncer es, al fin y al cabo, una mutación en tu propio cuerpo. Entonces, hay muchísimas, muchísimas. Y habría que realizar una medicina, por así decirlo, personalizada. La medicina personalizada es muy efectiva, porque está hecha especialmente para ti, pero al mismo tiempo muy cara. ¿Por qué? Porque tienen que ser varios profesionales simplemente para ti, para tu caso. Y eso pues a día de hoy es muy caro. Normalmente a día de hoy se crea un tipo de tratamiento para miles de personas, decenas de miles de personas, no un tratamiento para una persona en concreto. Entonces eso es algo que económicamente a las grandes empresas pues no les interesa. Y la gente normal, la gente a pie de calle, pues no puede pagarlo. Ese es uno de los grandes problemas. Intentamos trabajar en ello, en que sea más barato y asequible, pero de aquí a que eso pase, lo mismo nos llevará unos cuantos añitos. Si no, la gente no invierte. Qué bueno.
Bueno, pues hemos charlado ya un rato súper largo y bueno, yo creo que ha sido súper interesante. Además hemos tocado un montón de temas y sobre todo el tema central, que es el tema tuyo, que es el de la PCR y la investigación. Y bueno, pues para terminar, no sé, algo que les quieras decir, si este público es un público joven, que están en países que están súper azotados por la pandemia y que sus países pues no tienen tantos medios, a lo mejor como Corea o como España, y también la vacuna va a tardar en llegar mucho tiempo, pues ¿qué les dirías, no sé, para que se cuiden, para que se protejan, cómo pueden hacer al máximo para pasar este Pues tiempo lo mejor posible, digamos? básicamente es eso, es protegeos vosotros mismos, proteged a las personas que queréis. No penséis en lo que diga la gente, si la gente os dice algo, se ríe de ustedes o os llama a lo que sea porque os estáis protegiendo y estáis teniendo cuidado. Ni caso, no le prestéis atención, en plan, lo más importante en este tipo de situaciones es vuestra salud, la salud de quienes os rodean. Entonces, que eso sea lo principal, no pensad en ninguna otra cosa. Seguid las reglas básicas de higiene de las manos, que eso es lo más importante. No tocaos nunca la cara cuando hayáis tocado otras cosas, incluso si estáis tocando otra cosa, no tocaos la cara porque lo podéis llevar en las manitas. Y básicamente el mejor remedio es intentar aislarse y jabón y agua. Y eso creo que está disponible prácticamente en cualquier país. Jabón y agua para las manos y en realidad eso es lo más importante. En plan, esto que la gente se pone guantes, tonterías, no hace falta guantes, simplemente lavaos muchísimo las manos. El alcohol no es necesario, lavarse las manos. Y después, si vais a salir a la calle, mascarilla e intentad evitar las aglomeraciones. Eso creo que sí que lo podemos hacer todo con, con el día a día. Es lo más sencillo, lo más barato y tener cuidadito. Pues nada, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido súper interesante y para la gente que sigue el canal, conocer a una mujer científica española que trabaja en Corea, que conoce este país desde hace más de 5 años, que está metida en el mundo de la investigación de los virus del PCR. Bueno, creo que ha sido un súper lujo. Y ya sé que tienes ahora que seguir con tus cosas de tu trabajo, así que no te robamos más tiempo. Sí. Y nada, pues cualquier cosa, os voy a dejar ahora las redes de ella, Instagram y el YouTube, para que la sigáis y le deis muchos likes a todo lo que ella hace y bueno, pues le podéis preguntar algo por privado, algo que queráis saber de este campo. Y, y nada, pues si os ha gustado este vídeo, si os gusta este tipo de entrevistas, pues hacérmelo saber ahí en los comentarios y traeremos a más invitados, más españoles de los que viven en Corea, a que nos hablen de sus De investigación, investigación y de trabajo. yo pierdo el vocabulario estando aquí, ¿eh? Bueno, pues nada, muchísimas gracias y ánimo con el día y que espero que nos conozcamos pronto ya en persona, ya que he salido de cuarentena, pues un día que vaya a Seúl te llamo y nos tomamos un A ver café, si nos abren las cafeterías y vamos a por un café o algo. una tarta, que ya sé que te gusta mucho, así que Sí. seguro. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Chao, Gracias a ti, Esther. chao, Chao. chao.